10 minutos para que sean las 4 de la tarde. Estamos en Es la Vida, en Radio Andalucía Información. Decía Cecilia, aquí tenéis vuestra casa. Tánger fue, en cierta forma, la casa de Leopoldo Ceballos. Leopoldo, buenas tardes. Muy buenas tardes. He dicho en cierta forma y quizás sobraba esa frase hecha, ¿no? En cierta y sin forma, ¿no? Se fue la casa de Leopoldo Ceballos, ¿no? Totalmente, pero ante todo me gustaría, bueno, aparte de dar las buenas tardes, recordar que Cecilia ha sido una de las personas básicas en la labor magnífica que está realizando el Instituto Cervantes en Tánger, que es excelente, y por otra parte me alegra haber oído comentar que han hablado con Rocío Rojas Márquez, que ha escrito un excelente libro sobre Tánger y que ha presentado aquí en Madrid hace muy pocos días. Bueno, pues el libro de Leopoldo, ahora ya entro yo y digo, el libro de Leopoldo Ceballos, Historia de Tánger, Memoria de la Ciudad Internacional, también es excelente, porque es también una magnífica postal, desde el pasado al presente, desde la actualidad a la época, a las distintas épocas que ha vivido esta ciudad, extraordinaria, ¿eh? Totalmente, sí, Tánger fue una ciudad totalmente excepcional, una ciudad-estado excepcional, ¿no? Con una extraordinaria vida política y administrativa y además enormemente original, ¿no? Sobre todo con una extraordinaria libertad, con seguridad, con paz, y una ciudad cosmopolita y plurilingüe que yo me parece que es una ciudad totalmente irrepetible, ¿no? Pero, Leopoldo, ¿no habremos caído en la trampa, en la tentación de la idealización? No, yo al menos yo he intentado en mi libro, que es fundamentalmente es una memoria de lo que yo entiendo que era Tánger, pues describir lo que era la ciudad internacional y yo creo que coincido con la mayoría de la gente que vivió allí en la descripción. Es decir, Tánger, esa tolerancia era total y absoluta, tanto religiosa como política. Existía un alto nivel y una calidad de vida extraordinaria en comparación con la pobreza que existía pues en España o en la Europa que acaba de salir de las guerras, ¿no? Y sobre todo lo maravilloso de Tánger era el equilibrio perfecto entre las diferentes etnias, las religiones, nacionalidades y culturas, ¿no? Yo creo, repito, que para mí era una ciudad completamente irrepetible, ¿no? Y que no tiene que ver nada con esa idealización o esa mitificación consecuencia de los escritos de una serie de grandes escritores americanos, fundamentalmente los franceses, ¿no? Que han dado una idea completamente, a mi juicio, falsa de lo que era Tánger, ¿no? Era solo una parte de Tánger, quizás lo que ellos contaron. Era una mínima parte de Tánger. Lo que pasa que Bowles o Tennessee Williams o Truman Capote son gente enormemente importantes, como Morin o como Genet, y por tanto se ha mitificado ese Tánger. Pero yo creo que aquí en España hemos tenido otras referencias, aparte de libros espléndidos como el suyo, por ejemplo, pues también de Ramón Buenaventura o Sánchez Soto. Sí, magnífico, ¿no? El de Ramón Buenaventura es un excelente libro. Lo escribe muy bien. Aro Teglen, que también vivió allí. Sí. Lo que pasa, y además yo creo que coincido más con la postura de un Aro Teglen o de un Buenaventura o de Ángel Vázquez o de Domingo del Pino, señores que presentan a Tánger como realmente era, no como lo mitificaron esos escritores a los que me acabo de referir, ¿no? Es decir, subrayaron más el carácter de convivencia en la ciudad, pero también supieron encontrar sus deficiencias, digamos, lo bueno y lo no tan bueno de Tánger. Pues sí, porque allí fueron una cantidad de gente que estaban, algunos de ellos eran exiliados políticos, otros eran unos pobres, gente que no tenían trabajo y que encontraron la libertad, el trabajo, la esperanza, el futuro, la encontraron en Tánger. Y lógicamente, pues la gente que vivió allá, pues guarda un recuerdo extraordinario. Y además no olvide una cosa, que lo que estamos hablando de Tánger, ¿no? El caso de Rocío Rojas Marcos, que es una chica muy joven, pero por ejemplo en mi caso pues somos todos gente mayor que recordamos fundamentalmente nuestra juventud y por lo tanto lo vemos con aspectos extraordinariamente positivos, ¿no? Historia de Tánger, Memoria de la Ciudad Internacional. Leopoldo Ceballos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta pronto. A vosotros, adiós. Gracias. Adiós.